Yo coordeno un grupo de investigación en mi universidad sobre asociativismo, contestación y activismo. Y lo que yo voy a presentar es un argumento muy general que viene a partir de varios resultados de investigaciones que estamos haciendo en los últimos años sobre esta relación entre movimientos sociales e Estado. En Brasil hay una intensa discusión en el campo de estudios de investigación sobre movimientos sociales, sobre los cambios en los movimientos sociales a partir de la relación cada vez más intensa, una participación cada vez más intensa en los canales institucionales del Estado. Entonces, yo voy a traer algunos cuestionamientos sobre esto. Lo que es cuestionamiento principal es problematizar un argumento recurrente en las análisis de movimientos sociales en Brasil, un diagnóstico muy presente en las análisis, que enfatiza que en las últimas décadas hubo un proceso generalizado de cooptación de las organizaciones de movimientos sociales, particularmente después de 2003, cuando el PT llega al gobierno federal. Hay una narrativa más o menos generalizada de que al fines de los 70, comienzo de los 80, hay un intenso proceso de organización popular en Brasil, se constituyen movimientos obreros, movimientos campesinos, movimientos de mujeres, movimientos de la población afrodescendente, o sea, movimientos en varias áreas de la sociedad, movimiento ambientalista. Los movimientos son muy fuertes en los 80, en los finales de los 80, con la consolidación de la redemocratización, estos movimientos entran en declinio, hay una crisis de los movimientos sociales, los años 90 son años de crisis, de institucionalización de los movimientos sociales, y cuando el PT llega al gobierno en 2003, hay un proceso generalizado de cooptación. Y el facto de este diagnóstico ser tan generalizado es que fue tan difícil para nosotros, analistas de los movimientos sociales en Brasil, comprender los ciclos de protestos que empiezan en 2013, porque no se esperaba, o sea, está todo institucionalizado, está todo dominado por el Estado, por el gobierno del PT, y la intensidad de las movilizaciones a partir de 2013 confronta esta imagen de una sociedad dominada, cooptada, desmovilizada a partir de un proceso de institucionalización que significó cooptación. El problema de este argumento es que hay una, sí, iguala institucionalización con cooptación o desmovilización, de un lado. Y de otro, estas análisis no identifican otras fuerzas políticas que estuvieron en constitución en este periodo, particularmente después de 2003, y que no se encuadran en las organizaciones de movimientos tradicionales constituidas en el proceso de la democratización. Nosotros tendemos, una parte del campo de estudios sobre movimientos sociales en Brasil, tenden a pensar que hubo un grande proceso de constitución de movimientos en los 80 y después todo se sigue lo mismo. Y no se percibe la creación de nuevos movimientos, organizaciones sociales a derecha, esta es la gran novedad de este periodo, pero también a la izquierda, que han empezado a actuar de forma muy intensa en los años 2000. Entonces, el argumento que se defiende acá en esta ponencia, baseado en otros autores como Jack Goldstone, que han discutido esto, es que no es posible identificar necesariamente institucionalización con cooptación. Yo voy a intentar traer algunos argumentos para sustentar que, en verdad, en Brasil, la mayor parte de los movimientos sociales, de las organizaciones de movimientos sociales, elas han combinado, no sé si dices combinado, de una forma muy intensa y muchas veces muy hábil, la institucionalización, la intervención en los espacios institucionales y al mismo tiempo han mantenido un proceso muy intenso de confrontación por fuera de los espacios institucionales.
Brasil es marcado, para comprender este proceso, es preciso entender que en Brasil hay una intersección muy fuerte entre el activismo movimentalista y el activismo partidario. Prácticamente todos los activistas de movimientos sociales tienen vinculación o por lo menos proximidad con partidos políticos. Es aquí lo que Ann Misch, una autora que ha estudiado en Brasil, ha llamado de militancia o activismo múltiplo. O sea, hay múltiplos pertenecimientos organizativos. Dificilmente un activista es solamente un activista de una organización de movimientos sociales. Entonces, eso ha producido una intersección muy intensa entre un activismo muy fuerte en las organizaciones de movimientos sociales, al mismo tiempo que un activismo muy intenso en los partidos políticos. Y cuando los partidos políticos llegan a los gobiernos, muchos de esos activistas transitan de las organizaciones de movimientos sociales para posiciones y espacios institucionales dentro del gobierno. No sé, en los otros países, en Brasil hay un número muy grande de, nosotros llamamos de cargos de confianza. O sea, son cargos de indicación política. El gobierno federal tiene en torno de 5.000 cargos de ese tipo, pero los gobiernos estaduales tienen un número significativo, los gobiernos municipales también. Entonces, esto posibilita un proceso muy intenso de circulación de activistas de espacios institucionales para organizaciones de movimientos sociales en virtud de la dinámica político-electoral, ¿sí? Pero no es solo eso. En Brasil también, desde el proceso de redemocratización, hubo una creación muy intensa de, nosotros llamamos de instituciones participativas, consejos de políticas públicas, conferencias de políticas públicas, comités gestores de agua, de salud, de educación, etc. Y una parte significativa de esos espacios de participación institucional, de instituciones participativas, los cargos de consejeros son ocupados por activistas de organizaciones de movimientos sociales. Entonces, esto también ha posibilitado un ingreso muy intenso de estos activistas en procesos de formulación, discusión, control de políticas públicas. Pero también otro proceso muy intenso que se empieza en Brasil, no se empieza, pero se intensifica en Brasil en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en los 90 y se intensifica a partir del gobierno Lula, es lo involucramiento, se dice, participación, ¿sí?, de las organizaciones de movimientos sociales en la implementación de políticas públicas. Y no apenas podemos decir, no, organizaciones más cooperativas, menos conflictivas, no. Las organizaciones más conflictivas, como los movimientos Sin Terra, tienen una participación muy intensa en implementación de políticas voltadas a la agricultura familiar, a educación en el campo, la seguridad alimentaria, etc. Entonces, esto ha producido diferentes formas a través de las cuales las organizaciones de movimientos sociales en Brasil han se institucionalizado, ¿sí?, porque yo pienso que el concepto de institucionalización es adecuado para pensar estos procesos, ¿sí? Nosotros hemos trabajado con algunos conceptos, por ejemplo, de tránsito institucional para pensar ese movimiento para dentro y para fuera del Estado que es rotinero para los activistas y las organizaciones. Hay otro concepto que hemos utilizado que es de activismo institucional, o sea, cómo estos activistas utilizan las posiciones dentro del Estado para avanzar demandas, intereses, propuestas de las organizaciones de movimientos sociales. Hay una serie de políticas públicas que han sido creadas en Brasil que só son posibles de se comprender no solamente por una movilización externa, una presión externa al Estado, pero a partir también de un proceso activo de estos activistas por dentro de las instituciones, utilizando recursos de poder posicional que la ocupación de posición del Estado ofrece para el avance de los intereses de las organizaciones de movimientos sociales. Bueno,
no quiero decir que este es un proceso tranquilo para los activistas y para las organizaciones. Incluso para muchas organizaciones, la manutención de formas más conflictuales de acción, la manutención del protesto, la ocupación de tierras, es no solamente un instrumento de defensa o de busca de determinadas conquistas, pero también es una forma de confrontar tensiones y presiones internas a las organizaciones en virtud de la participación institucional. Por ejemplo, yo acompañé un conflicto muy intenso en el movimiento Sin Tierra, de un grupo que ha salido del movimiento a partir de la acusación de que el movimiento había sido burocratizado, había se transformado meramente en un espacio de implementación de políticas que estaba siendo cooptado por el gobierno. Pero al mismo tiempo, individuos de la dirección decían, pero nosotros utilizamos las oportunidades institucionales, entre otras cosas, para tener recursos para hacer nuestras acciones más confrontacionales a partir de esto. Entonces, es un proceso muy interesante. Hay una serie de informaciones, yo puse un poco algunas informaciones en la ponencia que no sé si estará disponible, pero el movimiento Sin Tierra, por ejemplo, hay un crecimiento muy significativo de las ocupaciones durante el gobierno de Lula, exactamente como una forma de, o sea, al mismo tiempo que con el gobierno de Lula hay un Ministerio de Desarrollo Agrario. Si usted va al Ministerio de Desarrollo Agrario, você pode ver, este é um militante do movimento Sem Terra, aqui é um militante do movimento Sem Terra, ocupando posições. Ao mesmo tempo, há um processo muito intenso de ocupações de terra, ocupações de prédios públicos, de pressão extra-institucional, num processo de múltiplos repertórios de atuação. Eu queria falar um pouco de outros grupos que emergiram à direita e à esquerda, que são importantes também para compreender a conflitualidade atual no Brasil, que se diferenciam desses movimentos mais tradicionais no Brasil, mas eu creio que não vai haver tempo, podemos depois de falar durante o debate. Mas só queria enfatizar para concluir dentro de tempo. Eu creio que temos uma necessidade de calificação de nossos modelos analíticos para compreender a complexidade das relações entre movimentos sociais, estados e governos, particularmente no caso de governos progressistas da esquerda, assim, vamos discutir isso, para que de fato podemos produzir análises mais adequadas da complexidade e da dinamicidade destas relações. Agora em Brasil, por exemplo, em semana passada, houve uma grande mobilização hecha pelo Movimento Sem Terra, Central Única de los Trabajadores, ¿sí? Que tradicionalmente é visto como as organizações cooptadas pelo governo federal, pero que han hecho uma grande mobilização contra as políticas de ajuste do governo Dilma. Então, eu penso que é um processo muito mais complexo e dinâmico. Nossos modelos, e particularmente a tendência de utilizar não creio que é um conceito, eu creio que é mais um termo de acusação, de cooptação, né? Mas eu creio que não nos instrumentaliza para de fato conseguirmos compreender o que está ocorrendo. E ao mesmo tempo eu creio que a comparação entre processos entre nossos países seria um avanço muito importante. Eu tenho visto neste congresso processos muito similares e ao mesmo tempo muito distintos. Eu creio que aqui haveria algo que poderíamos aprender deste intercâmbio de experiências, que poderia ser muito interessante para nós outros avançar em termos de compreender a complexidade dessas relações. Graças.